¿Volveremos a tener miedo como en los viejos tiempos? Capcom acaba de revelar el primer tráiler de Resident Evil Requiem, y los fans no han tardado en preguntarse si esta será la entrega que finalmente recupera la esencia más pura del survival horror. Un nuevo personaje, una ambientación oscura y una ciudad que creíamos destruida. Raccoon City regresa. ¿Estamos ante el verdadero sucesor espiritual de Resident Evil 1 o 3? Hoy en Ride Speed te contamos todo lo que necesitas saber del nuevo Resident Evil 9 y analizaremos qué es lo que realmente propone esta entrega. En definitiva, si todo esto te llama la atención, sígueme. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Contexto y datos. Resident Evil Requiem es oficialmente Resident Evil 9, no un spin-off ni expansión. Revelado el 6 de junio del 2025 durante el Summer Game Fest, con fecha de lanzamiento para el 27 de febrero del 2026. Llegará a PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Videojuego desarrollado con el Re-Engine, mejores gráficas y atmósfera de nueva generación. Como dato importante a tomar en cuenta, será el primer Resident Evil con doblaje en español latino neutro, en conmemoración al 30 aniversario de la saga. ¿Qué te parece? Grace Ashcroft, Yes? my office. Oh, coming. Análisis del tráiler. La protagonista es Grace Ashcroft, agente del FBI con un pasado familiar oscuro. Curiosamente, el FBI no había aparecido en entregas anteriores, pero al parecer este nuevo caso lo amerita. Su investigación la lleva al hotel Rainwood, conectado con la muerte de su madre, Alyssa Ashcroft, vista anteriormente en Resident Evil Outbreak. También aparece Raccoon City, que creíamos destruida. La ambientación es tétrica, sucia y desoladora, recordando a las primeras entregas. Enemigos con deformidades faciales, criaturas tipo Lisa Trevor y una estética visual que evoca lo mejor del horror psicológico. El tráiler no muestra gameplay directo, pero sí deja entrever un enfoque narrativo denso y opresivo. Detalles de gameplay y mecánicas. El juego permitirá jugar en primera o tercera persona, intercambiando libremente según la preferencia del jugador. Esperemos esta perspectiva en tercera persona no sea la implementada en la entrega anterior, Resident Evil Village, ya que parecía una pegatina en la pantalla sin tener cuerpo el protagonista, donde los giros de cámara parecían ser los mismos. Por otro lado, se confirma el regreso del inventario tradicional, uso de objetos, resolución de puzzles y exploración pausada. Se habla de zonas cerradas, momentos de sigilo, enemigos que persiguen persistentemente al estilo Mr. X o Nemesis. En una demo privada se describen pasillos angostos, sonidos ambientales perturbadores y una sensación de vulnerabilidad constante. Todo apunta a una experiencia más cercana al terror puro que a la acción de entregas recientes como Resident Evil Village. El impacto en la saga. Volver a Raccoon City es un movimiento fuerte y nostálgico, pero también arriesgado. ¿Qué queda realmente de esa ciudad? La conexión con Outbreak abre la puerta a cameos de personajes olvidados o de culto dentro del universo de Resident Evil.
El enfoque parece centrado en la herencia emocional, el trauma y la investigación más que en el combate. Si bien no hay zombies confirmados aún, todo sugiere una reinterpretación de los terrores clásicos con tecnología moderna. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days top. Perspectiva y cierre personal. Por llegar hasta aquí, solo a ti, te diré lo que pienso. Desde el canal celebramos que Capcom busca recuperar el terror con una historia nueva y una protagonista distinta, aunque no tenemos toda la claridad de que pueda ser otro protagonista conocido como el grandísimo Leon Kennedy o Jill Valentine. Sin embargo, si somos honestos, seguimos prefiriendo las entregas en tercera persona o los remakes que nos devuelven la magia de las entregas clásicas. No es por nostalgia, es por cómo logran equilibrar tensión, exploración y jugabilidad sin sacrificar el control del personaje. Aún así, Resident Evil Requiem podría sorprendernos y estamos con toda la disposición a descubrir su increíble y prometedor potencial. Para finalizar, ¿qué te pareció el tráiler de Resident Evil 9? ¿Crees que esta nueva dirección es la correcta o extrañas el estilo de los juegos clásicos? Te leemos en los comentarios. Y suscríbete a Right Speed para más análisis del mundo del survival horror, remakes, retro y guías completas. Y si te interesa revivir el pasado con nosotros, te dejamos aquí arriba nuestra serie de speedruns dedicada a los mejores remakes de Resident Evil. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.